Muy buenos días, Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. Estamos aquí una vez más compartiendo los secretos del reino de Dios. Bien, en esta mañana vamos a continuar con el tema sobre el reino de Dios 5, que trata acerca de la voluntad de Dios hecha por el creyente, por la presencia del Espíritu Santo. Es decir, cómo es que se manifiesta en este tiempo el reino de Dios a través de los creyentes. Y es importantísimo que entendamos este tema porque precisamente Dios quiere utilizarnos para que su voluntad en los cielos se haga aquí en la tierra. Bien, entonces vamos primeramente a orar pidiendo que el Espíritu Santo revele esa palabra a nuestra vida, que podamos tener una clara comprensión de la palabra del Señor, que nos sea revelada. Como dijo el Señor Jesús, a vosotros os he estado a conocer los secretos del reino. Así que el Espíritu Santo nos va a estar revelando cómo opera el reino de Dios a través de nosotros en este tiempo. Bien, oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre, Padre, es tu misericordia. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú nos concedes ser mensajeros de tu palabra, porque tu Espíritu Santo revela tu palabra a nuestra vida para que nosotros la podamos compartir. Y Señor, gracias, porque tú nos has dado este compañero tan grande y maravilloso que es el Espíritu Santo, para que nos revele, Señor, Padre, tu voluntad, y para que manifieste las obras de Jesús a través de nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí y estás allí con cada oyente, con cada creyente, y te alabamos a ti, Espíritu Santo, porque tú eres Dios. Gracias, Señor. Aleluya, amén y amén. Bien, entonces saludamos a Mariluz Carreño, que ya está conectada, también a Paola Suesca, ya está también viendo esta predicación y esta enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, empezamos declarando que el creyente tiene la presencia del Espíritu Santo, que ha sido ungido con el bautismo del Espíritu Santo de Dios, para que la voluntad de Dios en los cielos sea hecha en la tierra. Recordemos que el Señor Jesús nos dijo que al orar nosotros dijéramos, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, ¿sí? Que pidamos la voluntad del Padre, esa voluntad en los cielos se manifieste en la tierra. Bien, pero nosotros somos los instrumentos para que la voluntad del Padre se haga en la tierra, porque Dios obra a través de los hombres. Esto es algo que vemos desde el Antiguo Testamento, que Dios siempre ha manifestado sus obras en la tierra a través de hombres y mujeres que son sensibles a su voz, a la voz del Espíritu Santo. Y entonces, por ejemplo, vemos que las plagas que vinieron sobre Egipto no fue solamente que Dios las envió así sencillamente, que vinieron o aparecieron ahí. No, fueron anunciadas, reveladas primeramente por Dios a Moisés y a Aarón. Y ellos usaron la palabra, ¿sí?, para ordenar que vinieran estas plagas sobre Egipto. Y bueno, también en el Nuevo Testamento vemos que Dios el Padre puso sus palabras en Jesús y sus obras. Y el Señor Jesús, guiado por el Espíritu Santo, manifestó esa voluntad del Padre en la tierra. Manifestó sus palabras y manifestó también las obras del Padre. Siempre el Señor Jesús estuvo hablando
de que no era Él, sino el Padre que moraba en Él por el Espíritu Santo, que Él hacía las obras. Bien, notemos que en Juan 14:10, San Juan 14:10, qué bueno es tener siempre la palabra de Dios con nosotros, porque nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra, ¿sí? Y en Juan 14:10 dice el Señor aquí: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Así que había una unidad entre el Padre y el Hijo. Y el Padre revelaba al Hijo su palabra, revelaba su voluntad. ¿Cómo lo hacía? Pues lo hacía a través del Espíritu Santo, porque recordemos que Jesús renunció a su gloria en los cielos y se hizo enteramente hombre. Así que el Señor Jesús en la tierra dependió enteramente del Espíritu Santo para que le revelara las obras, en otras palabras, la voluntad del Padre, expresada en palabras y en obras para el pueblo. Y Él es un ejemplo para nosotros. Así como el Señor Jesús obró, nosotros también obramos, o más bien, así como el Padre obró a través de Jesús por el Espíritu Santo, así también el Padre ahora obra en la tierra a través de los creyentes, revela su palabra y revela sus obras. Y esto es algo que debemos de conocer, por eso el Espíritu Santo lo ha venido manifestando en esta mañana, para que usted sepa que ciertamente el reino de Dios viene a la tierra y se manifiesta a través de los creyentes, ¿sí? El Espíritu Santo es el que revela esa voluntad del Padre y manifiesta sus obras en la tierra. Bien. También dice la palabra, aquí dice claramente: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor apeló a las obras para que lo identificaran como hijo de Dios. Y vamos a mirar aquí en Juan 10, 36 al 38. Juan 10, 36 y 38 dice: al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, esos milagros extraordinarios que el Señor hizo, le identificaban, precisamente identificaban la presencia del Padre con él, pero también le identificaban a Jesús como Hijo de Dios. Entonces, subestimar los milagros, porque los milagros precisamente son manifestaciones del cielo, para identificar no solamente a Jesús, sino para también identificarnos a nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Notemos otros versículos en Juan 5:36. Juan 5:36 dice la palabra: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús no tenía necesidad de estar diciendo: yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. No, sino que las mismas obras que él hacía le identificaban como Hijo de Dios, porque como dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, ¿sí? Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿cómo Nicodemo identificó entonces a Jesús como venido del cielo por las obras. Él dijo claramente:
Nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Bien, y es lo que el Señor Jesús estaba diciendo a los judíos. También en Lucas 4:18, dice, Lucas 4:18, es el cumplimiento de la profecía de Isaías en Jesús. Y habla de las obras que específicamente menciona aquí, las obras que el Padre le entregó a Jesús para que hiciera. Dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas son las obras del cielo, estas son las obras del Padre, lo que el Padre le entregó a Jesús para que hiciera. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, estas obras que el Padre le dio a Jesús para que hiciera, ¿no? Recuerden que el mismo Jesús dijo, estas obras no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, ¿cómo hacía el Padre las obras a través de Jesús? Por la presencia y el poder del Espíritu Santo, mediante el cual fue ungido. Por eso al inicio de este versículo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces el Espíritu Santo ungió a Jesús, porque Jesús, siendo hombre, vino a la tierra y se hizo enteramente hombre y dependió del Espíritu Santo para hacer las obras del Padre. Y bien, Él es un ejemplo para nosotros, y nosotros somos llamados también a ser hechos hijos de Dios. Jesús nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios, como dice en Juan 14:12, perdón, en Juan 1:12, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, al ser hijos de Dios, el Señor ha puesto también su Espíritu en nosotros y nos ha entregado las obras, sus obras, para que las hagamos en la tierra. Es decir, para manifestar el reino de Dios en la tierra. Bueno, de igual manera, las obras de Dios, sus palabras, en nuestra boca nos deben identificar como cristianos. En Juan 14:12, el Señor nos entregó sus obras. Dice, de cierto les digo, que el que en mí cree, Juan 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, este versículo dice que el Señor, la voluntad del Padre es que sus obras continúen en la tierra. Ahora, el Señor Jesús hizo las obras del Padre, pero ahora Él se iba y encomienda a los creyentes para que continúen haciendo sus obras en la tierra, para que manifiesten el reino de Dios en la tierra. Y para eso regresó el Espíritu Santo. O sea, Jesús hizo posible con su muerte y resurrección que el Espíritu Santo retornara a la tierra y habitase en los creyentes. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se manifieste en la tierra, para que las cosas invisibles de Dios se hagan visibles, para bendición de las gentes. Bueno, y ahí estamos involucrados nosotros, los creyentes. Nosotros hemos sido invitados por Dios, hemos sido reconciliados por Dios el Padre a través de la sangre de su Hijo, para poner sus obras en nosotros, para manifestar el reino de Dios en la tierra. Bien, entonces notemos lo siguiente, que son las obras
que identificaron a Jesús como Hijo de Dios. Y las obras mismas tienen que identificarnos a nosotros, es decir, los milagros, la manifestación del poder del reino de Dios en la tierra nos deben identificar a nosotros los cristianos. No solamente decir yo soy cristiano, sino que sin necesidad de palabras la gente debe saber que somos cristianos. ¿Por qué? Porque manifestamos las obras de Jesús. En 1 Reyes 17:24, ¿sí?, encontramos el testimonio de una mujer que dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Cuenta después. La viuda de Sarepta dijo estas palabras al profeta Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Por qué lo dijo? Porque su hijo, un muchacho de unos 12 años, había muerto. Y el profeta Elías oró a Dios y pidió a Dios que hiciera retornar el espíritu a este joven. Y Dios lo hizo. Y entonces resucitó al niño. Y por eso es que esta mujer dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Entonces, esta señal identificó a Elías como profeta, como verdadero profeta de Dios. Bien, también en el Nuevo Testamento encontramos cuando Pedro y Juan levantaron al hombre cojo de nacimiento, cuando dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy, te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante los pies, los huesos y los pies de este hombre le fueron arreglados, sus tendones, tejidos, nervios, ligamentos, todo fue arreglado y sus pies vinieron a ser totalmente sanos. Y esos pies que jamás le habían permitido caminar ni sostener su cuerpo, ahora con esos pies estaba danzando y estaba alabando a Dios. Entonces, ese milagro hizo que Pedro y Juan fueran llamados ante el concilio para que para que ellos testificaran de qué forma ese hombre fue sanado. Y Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, respondieron que en el nombre de Jesucristo, a quien ellos habían crucificado, pero que Dios le levantó los muertos, por ese hombre, por la fe en Jesús, ese hombre estaba en la presencia de ellos sano. Y dice la palabra que ellos reconocían a los apóstoles haber estado con Jesús. O sea, la gente del concilio identificó completamente a Pedro y Juan como seguidores de Cristo, como cristianos. ¿Por qué? Por esta señal que había sido hecha en este hombre cojo de nacimiento, la cual no podían negar. Bien, entonces las obras nos identifican a nosotros, los milagros nos identifican como cristianos. Bien, también la Escritura dice que vamos a hablar un poquito acerca del eslabón entre el reino invisible y el reino visible. ¿Qué es lo que manifiesta el reino de Dios invisible en el mundo natural? Entonces, ¿cómo se obra? ¿Cómo se hace? Y ya pues lo vimos a través de Jesús, que lo hizo a través de la palabra. Entonces también nosotros, los cristianos, manifestamos la voluntad del Padre y sus obras en la tierra a través de la palabra, ¿sí? De la palabra. Pero ¿cuál es esa palabra? Pues es la palabra que está en Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra que oímos de Dios
es la palabra rema, ¿sí? La palabra rema. Entonces, ¿cuál es? Pues una palabra que Dios da a una persona específica, en una situación específica y en un momento específico. O sea, es la revelación del Espíritu Santo para solucionar un problema, una situación, para librar a alguien de la angustia. Entonces, tenemos un ejemplo de esa palabra rema que no solamente se manifiesta en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo traía la palabra rema a los profetas. Por ejemplo, cuando vino una mujer que acababa de quedar viuda y su esposo había dejado muchas deudas, vinieron los acreedores para tomar a sus hijos como esclavos. Y entonces esta mujer acudió al profeta Eliseo. Esta historia está en 2 de Reyes 4, 1 al 7. Y entonces esta mujer manifestó ante el profeta su problema, su angustia. Y el profeta inicialmente dijo, ¿y qué te haré yo? ¿Y qué te haré yo? Dijo. Pero al instante supo qué hacer. ¿Por qué? Porque vino a él la palabra rema. Entonces el Espíritu Santo le reveló al profeta lo que debía de hacer. Entonces le dice a la mujer ¿qué tiene en la casa? Dice, pues tu sierva solamente tiene un poquito de aceite. Es lo único que tengo. Entonces el profeta le da instrucciones a esta mujer diciendo, ve y reúne, pide vasijas prestadas, no pocas, todas las que puedas conseguir. Consigue todas las vasijas que puedas. Y luego enciérrate con tus hijos y comienza a echar del aceite, de ese poquito de aceite comienza a echar en las vasijas. Y cuando una vasija esté llena, ponla aparte. Y así lo hizo la mujer. Consiguió muchas vasijas grandes y otras pues ya pequeñas, porque fue todas las que pudo conseguir. Con esas vasijas llenó su casa. Esta mujer actuó en fe también. Creyó la palabra del profeta y consiguió todas las vasijas que pudo. Y llenó toda su casa de vasijas. Y luego comenzó a echar del aceite que había en el frasco en una vasija y el aceite empezó a fluir, no se detenía. Y esa vasija grande, una caneca, se llenó. Y luego siguió fluyendo el aceite a otra vasija, a otra y a otra y a otra, hasta que se acabaron todas las vasijas. Todas las vasijas fueron entonces llenas y cesó el aceite, o sea, paró. Y entonces esta mujer fue y le dice al profeta que todas las vasijas habían sido llenas. Y el profeta le dice, pues ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y del resto vivid con vuestros hijos. De esa manera entonces operó esa palabra rema. Entonces así definimos la palabra rema. Es una palabra para una persona específica en un momento específico y para una situación específica. Y esa palabra rema la encontramos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Jesús obró siempre con la palabra rema. Cuando venía alguna situación, entonces él escuchaba la voz del Padre a través del Espíritu Santo y sencillamente revelaba lo que el Padre le estaba diciendo. Y se operaron los milagros. Y es la forma en que el Espíritu Santo también obra a través de nosotros. Hay situaciones en que uno se encuentra ante la necesidad de alguien y uno dice, inicialmente no sabe qué vaya a decir o cómo obrar, pero
uno comienza a hablar algunas veces en lo natural e inmediatamente el Espíritu Santo toma la dirección y nos guía para dar una palabra de aliento, de consuelo, que es una palabra de fe, es la palabra que viene de Dios para esa persona. Y luego oramos y Dios obra el milagro, Dios obra, manifiesta su reino y transforma las circunstancias, transforma las situaciones. Entonces, así es como obra la palabra rema, ¿sí? Y así fue como el Señor Jesús conocía en su interior la voz del Espíritu y Él resolvía las situaciones a través de obedecer al Espíritu Santo. Y es el ejemplo para nosotros. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que conozcamos su voluntad y para que conozcamos cómo resolver situaciones y problemas que la gente tiene. Entonces, el Espíritu Santo en un creyente obra de la misma manera como obró en el Señor Jesús, como obró en Pablo, en Pedro, en los discípulos. Es la misma forma en que obra en nosotros. El Espíritu Santo guía al creyente para andar haciendo bienes, es decir, manifestando la voluntad del Padre y ayudar a los que han perdido la esperanza. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de cómo las personas habían perdido la esperanza, ¿sí? Estaban en situaciones de tristeza, de angustia. Por ejemplo, cuando yo llamo a ese pasaje el encuentro de dos multitudes, cuando el Señor iba con una multitud y se acercaba a un pueblo, y del pueblo salía otra multitud que acompañaba a una mujer viuda que acababa de perder a su único hijo. Y entonces se encuentran las dos multitudes y el Señor se acerca al ataúd del joven y entonces le dice al joven, levántate. Y el joven se levantó. Y esta viuda fue grandemente consolada porque su hijo fue vuelto a la vida por el Señor Jesús. Bien, entonces el Señor nos ha concedido la presencia del Espíritu Santo en nosotros para que nosotros brindemos palabras de aliento, palabras de esperanza a la gente. Y esas palabras van acompañadas por obras, por milagros. Entonces, así es como el Señor obra a través de nosotros, manifiesta su misericordia, su compasión a través del creyente. Siempre el Señor Jesús fue movido por la misericordia. Él sentía compasión por la gente y las obras que hizo fueron movidas por su compasión. Y el Espíritu Santo pues ponía en él el sentir de lo que debía de hacer y el conocimiento de lo que debía de hacer. Entonces la palabra del Señor nos muestra cómo se manifiesta el reino de Dios en la tierra con milagros y señales. Por ejemplo, Pedro, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él estaba trabajando en su oficio como pescador y toda la noche estuvo trabajando, echando una y otra vez la red, una y otra vez, y toda la noche, y nada había sacado. ¿Se imaginan ustedes cómo se encontraría Pedro en su ánimo después de haberse esforzado? Estaba ahora cansado y estaba frustrado en sí porque no había sacado nada. Y no sabemos cuál era su angustia, su necesidad tan grande y su afán de sacar estos peces, y no había sacado nada.
Pero el Señor Jesús conocía su necesidad. Así que entró en su barca y luego le da instrucciones para que eche la red en el mar. Y la red fue completamente llena de peces. Entonces el Señor suplió esa necesidad de Pedro, le cambió esa tristeza y esa frustración por gozo y alegría. Y este hombre fue también convertido de una vez a Cristo, es decir, creyó en Jesús y estuvo dispuesto a seguirle desde ese momento y para siempre. Bueno, los apóstoles fueron entendidos de la necesidad de los creyentes de ser ungidos con el Espíritu Santo. Es decir, uno de los mensajes que acompañaba al mensaje de la muerte y resurrección de Cristo era también la unción del Espíritu Santo. Siempre que se predicaba a Jesucristo y la gente se convertía a Jesús, también se oraba por ellos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy día también debe ser igual. Todo creyente debe ser ungido con el Espíritu Santo. Bien, hay dos manifestaciones del Espíritu Santo. Una es en el momento en que nos convertimos a Jesús. La palabra del Señor dice que nos es concedido el Espíritu Santo en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero hay otra experiencia que se llama el bautismo del Espíritu Santo, y es la unción para recibir poder y manifestar el reino de Dios en la tierra. A esa experiencia se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Y siempre los apóstoles estuvieron haciendo énfasis y vieron la necesidad de que cada creyente que recibía a Cristo en su corazón también recibiese el don del Espíritu Santo, es decir, la unción del Espíritu, para que luego se convirtiera en un discípulo de Jesús, para que luego se convirtiera en un testigo de Cristo. Ahora, ser testigo de Jesús no es solamente mirar que Dios hace esto o aquello, decir, bueno, yo soy testigo de Cristo porque vi un milagro. No, sino que ser testigo de Jesús es que sus milagros se operen también a través de nuestras manos, a través de nuestra vida. Y esa es la voluntad del Padre, manifestar su reino a través de cada creyente. Este es el mensaje que Dios está manifestando al mundo. ¿Por qué? Porque se acerca el tiempo del regreso de Jesús a la tierra. Y el Señor Jesús dijo que una de las señales que se manifestaría antes de su regreso es que sería predicado este evangelio del reino para testimonio a todo el mundo. Entonces, el evangelio del reino que menciona aquí el Señor en Mateo 24:14 es el mismo evangelio que el Señor predicó. Un mensaje en el cual se predica es la palabra que Dios trae a la gente. Y también el evangelio del reino está acompañado de señales y prodigios para que la gente crea, ¿sí? Ya dijimos anteriormente que el Señor Jesús siempre dijo, si no me creen, a mí crean a las obras. Y las obras lo identificaron como hijo de Dios. Y también las obras nos identifican a nosotros como creyentes en Cristo, como cristianos. Así que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y los discípulos en la iglesia primitiva siempre oraron para que los nuevos creyentes recibieran el Espíritu Santo. Recordemos que cuando la gente en Samaria se convirtió a Cristo, después de experimentar una predicación en el poder del Espíritu Santo por parte de Felipe, porque dice que la gente oía y veía las señales que se hacían, porque muchos paralíticos y cojos eran sanados y muchos demonios salían de la gente. Así que había gran gozo en la ciudad de Samaria. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
conocieron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido a Samaria, oraron para que los creyentes fueran ungidos con el Espíritu Santo, para que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Así que siempre se reconoció en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, que un creyente debe tener la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dispuesto para nosotros. La palabra del Señor dice que si nosotros, si nuestros hijos nos piden pan, no les vamos a dar una piedra, y que si nos piden un huevo, no les vamos a dar un escorpión, y que si nos piden un pescado, no les vamos a dar una serpiente. Entonces dice la palabra que si nosotros damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Y el Espíritu Santo, entonces, es necesario pedir la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Decirle, Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Y el Señor lo hace. Bueno, la iglesia primitiva fue fiel en anunciar la necesidad de tener al Espíritu Santo. Bien, y cuando Él viene, entonces hay una manifestación y los creyentes comienzan a hablar en un lenguaje desconocido, en una lengua que jamás habían hablado. Y es un lenguaje que la misma persona no entiende, porque dice la palabra que por el Espíritu habla misterios, pero no habla a los hombres, sino habla a Dios. Y esa es la manifestación del Espíritu Santo, que también nosotros no debemos de ignorarla para este tiempo. Es la unción. Cuando el Espíritu Santo viene y nos unge, entonces una de las evidencias de que hemos sido bautizados es que comenzamos a hablar en un lenguaje desconocido, dado por el Espíritu Santo. Bien, para terminar quiero decirles cómo obró el Espíritu Santo a través de una mujer que se llamó, a muchos la llamaron la mujer de los milagros, pero fue una mujer que estaba rendida al Espíritu Santo. Esta mujer es Kathryn Kuhlman. Ella experimentó la realidad de moverse en una comunión con el Espíritu Santo. Ella mantenía una comunión, una amistad muy, muy grande con el Espíritu Santo. Y entonces su ministerio está fundamentado, estuvo fundamentado en la realidad de la presencia del Espíritu Santo en sus reuniones. Ella siempre reconocía que el Espíritu Santo estaba presente ahí con ella. Ella mantuvo una gran comunión con el Espíritu Santo de tal manera que en sus reuniones de 3,000, 5,000, 15,000 personas, el Espíritu Santo le daba palabras de conocimiento. ¿Qué significa eso? Pues que el Espíritu Santo le revelaba las obras que el Padre estaba haciendo en medio de la congregación, en medio de la multitud. Ella recibía conocimiento de parte del Espíritu de Dios acerca de que había, por ejemplo, en la reunión una persona sorda de un oído, y entonces decía, en tal parte, en la gradería tal, hay una mujer que hace 5 años perdió su capacidad de oír por el oído izquierdo, y en esta hora Dios le está abriendo su oído. Y ella sencillamente creía esta voz del Espíritu Santo en su interior y revelaba lo que el Espíritu Santo le estaba manifestando. Y ella lo declaraba, ¿sí? Porque el eslabón entre el reino invisible y el reino visible es la palabra hablada. O sea, cuando el Espíritu Santo revela una palabra, esa palabra la llamamos la palabra rema, y cuando la declaramos en fe, pues Dios obra a través de esa palabra. Y esa palabra
esa palabra continuamente estaba manifestándola el Espíritu Santo en Kathryn Kuhlman. Le revelaba muchos milagros. Y ella decía, yo no sé, yo solamente viene a mi corazón, el Espíritu Santo me revela lo que Él está haciendo y yo me limito a decir lo que Él está haciendo y lo que quiere hacer. Y cuando lo hago, entonces se manifiestan las sanidades, los milagros. Así que el Espíritu Santo revela en nosotros una palabra rema, una palabra de conocimiento, y nosotros al declararla permitimos que el Espíritu Santo obre un milagro, una sanidad. Entonces, esto lo vemos también esto lo vemos nosotros en la vida de Jesús, en los apóstoles, cómo se manifestó el Espíritu Santo revelando la palabra y las obras del Padre. Y Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Ya a través de nosotros hoy día, los creyentes, Dios quiere manifestarse. Y debemos ser sensibles al Espíritu Santo. A veces las personas vienen a nosotros con problemas, con dificultades, y uno dice como el profeta Eliseo, ¿y qué te haré yo? Pero en el momento viene el Espíritu Santo, nos muestra qué podemos hacer, qué palabras debemos decir. Nos recuerda pasajes de la Escritura. Y entonces comenzamos a hablar de lo que el Señor hizo con alguien y decimos, y el Señor no hace acepción de personas, también lo hace contigo. Y damos esa palabra a la persona, lloramos y como resultado tenemos milagros. Dios cambia las circunstancias, Dios transforma las situaciones. Se manifiesta el reino invisible de Dios en el mundo visible, con milagros. Y es la forma que el Espíritu Santo obra a través de nosotros los creyentes. Bien, aquí dejamos entonces hasta aquí. Por último decimos que nosotros somos sencillamente vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y siempre tenemos que darle la gloria al Señor. Nosotros siempre tenemos que reconocer que es la obra de Dios a través de nosotros y que no son nuestras propias obras. Como dijo el Señor Jesús, las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta. No podemos nosotros hacer obras, ¿sí? Por ejemplo, levantar un muerto, si el Espíritu Santo no nos está revelando que lo hagamos. Pero si el Espíritu Santo nos dice, podemos hacerlo. Y Él va a confirmar esa palabra, ¿sí? Bien, oremos al Señor, dándole gracias al Señor porque esta es la forma en que opera el reino de Dios a través de los creyentes, de nosotros, en este tiempo. Bien. Oremos a Dios y démosle gracias al Espíritu Santo por esta palabra que nos ha revelado en esta mañana. Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos porque ciertamente tu Espíritu Santo es el maestro de la palabra, el maestro de las Escrituras, quien las inspiró en los profetas, las inspiró en los apóstoles. Y esta palabra, Señor, ahora nos es revelada y el Espíritu Santo nos la hace comprender para que nosotros, Señor, actuemos en fe, para que nosotros conozcamos más acerca de tu reino, de tu reino que se manifiesta a través de nosotros. Nosotros oramos a ti, Padre, y decimos, Padre, venga a tu reino y hágase tu voluntad, pero debemos de estar dispuestos a obedecer al Espíritu Santo cuando nos manifieste tu voluntad, Padre, y nosotros debemos expresarla con palabras de fe, hablarle a la gente lo que tú nos estás diciendo, revelar, Señor, tus obras en medio de las circunstancias. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, nos rendimos a ti y queremos ser canales por donde fluya ese reino de Dios al mundo. Queremos ser canales por donde venga tu palabra de consuelo, de aliento a las personas. Sí, Padre amado,
porque somos llamados, Señor, a dar buenas nuevas. Somos llamados a dar palabras de ánimo, que levanten la fe de las personas. Y Señor de los cielos, somos llamados a dar esas palabras que son espíritu y vida para la gente, Señor, que necesita ser levantada. Y Señor, te damos gracias, porque este es tu propósito, Padre, manifestar tu reino, manifestar tu amor, manifestar tu misericordia a través de nosotros los creyentes. Sí, bendito Dios. Y Padre, gracias. Gracias, Padre, porque ese es tu propósito, Señor, manifestar tu reino a través del creyente. Nos rendimos a ti, Señor, nos rendimos a ti, Padre, y decimos, hágase tu voluntad en nuestra vida, manifiesta tu reino a través de nosotros por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús. Oh, gracias, Señor. Necesitamos, Señor, de la unción. Te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre los creyentes, que los creyentes sean bautizados con Espíritu Santo y fuego, y que seamos nosotros instrumentos, vasijas de barro, pero a través de las cuales se manifiesta la unción de tu Espíritu Santo. Aleluya. Oh, sí, Señor, a través de las cuales se manifiesta la unción y el poder tuyo, Señor. Gracias, Señor de los cielos. Aleluya. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Padre, ahora te pido que tu Espíritu Santo sea manifestando su presencia allí en cada hogar, con cada familia. Que tu presencia, Espíritu Santo, sea manifestándose así como se manifestó en la casa de Cornelio. Que cuando estaban allí escuchando la palabra, Espíritu Santo, caíste sobre todos los que oían el discurso y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Espíritu Santo, eres tú quien nos trae visiones y sueños, eres tú quien nos revela la palabra. Y Señor, Espíritu Santo, ahora mismo revela palabra de conocimiento y trae palabra de conocimiento a mi vida y trae palabras de conocimiento para revelar tus obras en cada hogar, a cada persona que está viendo este video, Señor de los cielos, no solamente ahora mismo, sino posteriormente, todo el que vea este video, Señor, Padre, tu Espíritu Santo obre poderosamente en su vida, manifiesta la presencia de Jesús allí con ellos. Sí, Espíritu Santo, oh, te adoramos, te bendecimos, santo, santo, santo eres tú, Dios, aleluya, oh, aleluya, Espíritu de Dios, desciende, desciende, tu fuego llene, tu fuego llene, tu fuego descienda ahora. Oh, tu unción descienda, Espíritu Santo, sobre cada persona que está oyendo esta palabra. Oh, aleluya, y obra milagros, Espíritu Santo. Trae paz, Señor, a cada corazón. Oh, Espíritu de Dios, convence, Señor, de la necesidad de Cristo a cada persona que está viendo este video o lo va a ver, Señor de los cielos. Padre, que la gente digan, Señor, te necesito. Ven a mi corazón, que las personas digan, Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario y moriste por mis pecados. Y Señor de los cielos, gracias, Señor, porque tú me brindas tu presencia. Yo te invito, Señor, para que vengas a mi corazón y me llenes con tu presencia, Señor Jesús. Y te pido, Señor, que tú seas obrando milagros en mi vida. Ese milagro que necesito, Señor, óbralo, Señor, en mí. Transforma esta circunstancia, esta situación que me angustia. Señor, cámbiala ahora, Señor, y lléname de tu gozo y de tu paz, Señor. Oh, Señor, yo me rindo a ti. Obra poderosamente en mí. Dile eso al Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo. Revela esa paz de Cristo en mi corazón. Oh, aleluya. Y extiende tu mano, Padre, y en el nombre de Jesús, obra sanidades y milagros en medio de tu pueblo en este instante, allí en sus casas, en el nombre de Jesús. El que esté enfermo, reciba ahora sanidad en el nombre de Cristo. Yo hablo vida en el nombre de Jesús. Yo hablo salud, yo hablo paz, yo hablo liberación de todo espíritu de temor. Sabemos que el miedo, el temor está invadiendo muchas vidas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, sé libre de todo temor, de toda angustia. Te libero en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Hablo ahora liberación en Cristo. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Todo honor y gloria y alabanza a ti, Padre. Gracias por cada milagro. Gracias, Señor, porque también creemos en que viene tu provisión. Desatamos provisión. Provisión. Aquel que esté, Señor, necesitado, Padre, tu provisión sea viniendo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Aleluya. Gloria a Dios. Saludamos a Miguel Pacheco. También saludamos bueno, aquí dice, pedimos oración por Gonzalo Ochoa, que se encuentra hospitalizado. Padre, extiende tu mano sobre Gonzalo Ochoa, allí, Señor, en el hospital, la unción de tu Espíritu sea trayendo la vida de Jesús, la salud de Cristo a su cuerpo, en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Por Luz Marina González, le saludamos también. Dios le bendiga, juntamente con su esposo, sus hijos. Dios derrame bendiciones sobre ustedes. También miremos otros anuncios, quienes se han comunicado con nosotros. Leila Ramírez Carranza también, Martica Cárdenas, Sandra Cárdenas, Mabel Ojeda Cardoso, Jorge Rincón, Zuli Chaparro. Gloria a Dios por todas estas personas que están en sintonía. Marta Hernández allí en Yopal, un saludo también a Lucilita allí. Hurtado Anajar, a Patricia, entonces les saludamos. También tenemos aquí a Samuel Celi Rincón, a Trinidad, a Anita Sichacán, Esperanza Martínez, José Jaime Huechá, Yendo Itama, Álvaro Barragán, Samuel Celi Rincón, ya le había saludado, Gladys Pérez Vera, también a Luz Amanda Hernández, Holguín, Sandra Cárdenas, al hermano Hernán Navarrete, a Doralicia Espinel. Bueno, tenemos, bueno, también entonces continuamos saludando a algunos hermanos aquí, a Alejandra Viasus, a Erika Hoyos, Dios le bendiga, a Nitalí Gijón, allí desde Oaxaca, México. Un saludo especial a Evelyn allí en Tunja, mi nieta. También saludamos a Luis Carlos Rincón Montoya, a Mariluz Carreño, a Juan David Bernal, mi hijo, en Tunja también. Danilo Macías. Y Danilo Macías. Carlos Edgar García. Carlos Edgar García, también le saludamos. Bien, entonces hasta aquí llegamos en nuestra transmisión. Y un feliz cumpleaños para mi nieta Evelyn, allí Evelyn Bernal en Tunja. Dios le bendiga, un abrazo y un saludo aquí de toda de la abuelita y de las tías. Entonces, un feliz cumpleaños. Bueno, un saludo entonces para todos los que están conectados. Agradecemos ese me gusta que está subiendo continuamente y corazoncitos aquí en la transmisión. Dios les bendiga. Entonces, nos despedimos. No olviden que cada vez que usted comparte este mensaje alcanza a 10 alcanzan a 100, perdón, 10 alcanzan a 1000 y 40 alcanzan a 4000. Así que comparta este mensaje. Bien. Entonces, qué bueno haber estado con ustedes esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Alabe al Señor